12:15 del mediodía, móvil en vivo, Florencia, adelante. Marcelo, sí, para despedirnos hoy nos trasladamos hasta la Casa de la Cultura. En el marco del día de mañana, 26 de mayo, se celebra el Día Nacional del Libro y aquí se van a hacer distintas actividades, ofrecer distintas actividades virtuales que hoy en 11 Noticias vamos a estar ampliando porque vamos a estar conversando con el director general de Cultura de la Intendencia de Maldonado, Jorge Céspedes, sobre este tema. Así que quédense después a la programación de Canal 11 para compartir toda esta información. Nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar mañana para compartir más móviles con ustedes. Muy bien, muchas gracias Florencia y también a Marcelo por el trabajo de este día. Nos vamos a reencontrar mañana con esta jornada soleada, preciosa, ¿no? Bien otoñal, fíjate vos los colores, las distintas tonalidades de verde, como decía mi abuela, y de los colores amarillos y los colores ocre de ese otoño. Allí donde está Florencia, en ese lugar tan bonito como es la Casa de la Cultura de la ciudad de Maldonado. Bueno, con este panorama y con esta imagen de bien día otoñal, porque está ventoso, algo fresco y hay sol. Así que bueno, como describió ya Florencia, gracias Floppy por el trabajo de este día. También el saludo para Marcelo Biurrun. Nos vamos a reencontrar en la próxima jornada, Dios mediante. Que tengas un buen día, Florencia. Gracias, igualmente para todos ustedes, Marcelo. Muchas gracias. Señoras y señores, tenemos que ahora compartir, bien, vamos a dejar para más adelante un consejo que vamos a compartir con ustedes, porque estamos en comunicación vía Zoom con el senador frente amplista Daniel Olesker. Senador, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está usted? Senador, la primera pregunta, porque nosotros veíamos lo que pasó después de la interpelación a la ministra de Economía, que, el fin de semana se conoció el caso positivo de un diputado del Frente Amplio, y que, los servicios de sanidad del Palacio Legislativo ordenaron a todos los legisladores que hagan cuarentena y que los hisopen mañana. Digo, usted es senador, no es diputado, pero lo vimos... A todos los diputados. Todos los diputados. Lo vimos a usted en el recinto cuando entró la ministra de Economía. Por eso le quería preguntar si usted, que estuvo un ratito nada más y se fue, y por eso no está dentro de los encuarentenados. Está exactamente por eso, consulté y me dijeron eso. El principal problema que vio los servicios médicos del hospital, del Parlamento, fueron las 16 horas que hubo de contacto. Claro. Yo estuve un ratito, escuché la primera intervención del diputado Civila y luego me fui a mi despacho a escuchar el resto. Ah, perfecto. Pues por eso zafó de la cuarentena. Sí, a pesar de que creo que cada media hora... Zafé bastante bien, sí. 45 minutos sanitizaban allí el recinto parlamentario, pero bueno, aún así... Sí, las condiciones sanitarias que se tomaron fueron buenas, pero lo que pasa que lo que dice el servicio médico es que lo prolongado de la reunión es lo que hace alertar para que se hisopen, ¿no? Está claro. Senador, una recorrida por el departamento de Maldonado en el marco de lo que es esta campaña de recolección de firmas que busca, a través de un referéndum, derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que quienes la impulsan consideran que es concentradora, regresiva. ¿Cuáles son los argumentos? Porque nosotros hemos analizado algunos de los artículos. ¿Hay argumentos técnicos, argumentos ideológicos para promover esta derogación? Sí, claramente hay argumentos, hay argumentos técnicos, políticos, de todo tipo, pero vamos a los técnicos. Yo agrupo los 135 artículos que nosotros proponemos derogar en 3 grupos. Hay un grupo, digamos, de artículos que están vinculados a cambios estructurales en el sistema de seguridad pública, digamos, en particular los que tienen que ver con mayor discrecionalidad al accionar policial, legítima defensa, aumentos de penas, que nos parece a nosotros que no muestran ni la experiencia nacional ni internacional, que es el camino por el cual se han resuelto estos problemas. Hay un segundo capítulo, que es el que a mí más me compete, el que más hablo, que es de la política económica. Y eso tiene que ver ya está teniendo implicancias prácticas. El año pasado el presupuesto aumentó 0,4%, porque eso fue la meta fiscal que la regla fiscal impuso en un contexto de pandemia. Fíjense en que prácticamente el gobierno gastó lo mismo en el 2020 que en el 2019 y el presupuesto 21 al 24 reduce 3 puntos la participación del gasto en el PBI, lo cual es fruto, digamos, de una regla fiscal dura, digamos, sobre el gasto, en un país que ya tiene una regla fiscal además. Y el tercer bloque son los temas más sociales, y en particular el arrendamiento sin garantías,
lo que le hemos llamado el desalojo express, que a todos aquellos hogares, ¿quiénes arriendan sin garantía? Básicamente es un porcentaje importante de la población que arrienda, pero está concentrado en el primer 20% más pobre de la población. Entonces, a eso se lo somete a una situación que aún pagando, ¿no? En 7 días, que pueden en máximo transformarse en 50 por todos los procesos de apelación, cuando en realidad en la ley común es 1 año a 2 años, quedan fuera. Entonces, en esos 3 bloques hay aspectos claramente nocivos y regresivos, ¿no? De la situación de la población y es en esos 3 bloques, seguridad, economía y aspectos sociales, que está concentrado el grueso de los 135 artículos que proponemos derogar. Es correcto. Senador, le quería preguntar, porque acá es fundamental que la gente esté informada, ¿verdad? Porque lo hemos dicho aquí en nuestro programa reiteradas veces, de repente hay mucha gente que es proclive a firmar, a confiar en que es bueno derogar estos artículos, pero por falta de información no firma. Capaz que si la gente se informara diría, ah, bueno, pero yo tengo que ir a firmar. Y viceversa, ¿no? Evidentemente, pero digo que es clave el tema de la información. ¿Usted cree que se está haciendo una buena campaña de información a la población sobre lo que se quiere derogar? Sí, yo creo que si la consideramos en el contexto, porque ¿cómo se hicieron históricamente la juntada de firmas para otros referéndums? Hay 3 bloques de personas que firman, digamos, ¿no? Un grupo de personas que está convencido, estudió la ley, entendió que era una ley nociva y decide firmar. Un conjunto de personas que está muy crítica de la manera que el gobierno está desarrollando la política económica y social, e incluso sanitaria, y entiende que la LUC es parte de esa política general. Y como tú bien decís, un tercer bloque de personas que no tienen demasiada información sobre esto. Entonces, la barriada, el mano a mano, es clave en esto. Bueno, las condiciones sanitarias de hoy no son las mismas que otros referéndums que hemos tenido, ¿no? En años anteriores, y por lo tanto es clave la información por esta vía, por estos medios, por la elaboración de materiales. A mí me ha pasado muchísimo en las barriadas que he salido, dentro de los contextos sanitarios que es posible hacerlo, de gente que pregunta por qué y que se le dice y firma. O sea que yo creo que en el contexto en el que estamos se está haciendo bien la información, y creo que hubo un empuje en el mes de mayo, ¿no? Fruto de que el 1 de mayo y el 20 de mayo se vincularon las movilizaciones de esos momentos con el referéndum de la LUC, en que se pegó un empujón, y bueno, en estos 45 días la idea es aprovechar ese enorme empujón. Senador, justamente eso le quería preguntar, porque habían hablado que el 1 de mayo tuvieron una cantidad de firmas importante, incluso creo que superó un poco la expectativa. El 20 de mayo también, asociado a lo que fue esta marcha del silencio. Son días clave donde, bueno, hubo una recolección importante de firmas, una adhesión importante. ¿Cree usted que van a llegar al 9 de julio porque ya ha sido negado la posibilidad de prorrogar el plazo de recolección de firmas? ¿Cree usted que al 9 de julio se van a llegar a la cantidad de firmas que se necesitan? Sí, estoy convencido que se va a llegar. No solo por un problema aritmético, ¿no? Haciendo el cálculo de cuántas faltan y cuántas se juntaron, sino por lo que yo le decía recién, el empuje que tuvo en este mes de mayo y la comprensión sobre este fenómeno. Que se va a llegar, vamos a llegar a las firmas e incluso a ese porcentaje superior a las firmas requeridas que siempre se aspira a llegar para cubrirse de eventuales Claro. Firmas mal hechas, digamos, ¿no? Claro, claro. Ya hay experiencias, ¿no? De que, porque además esa es una primera instancia, la recolección de firmas para habilitar ante la Corte Electoral el recurso de referéndum, pero después obviamente la consideración ciudadana será la que tenga la última palabra. Y alguien establecía la otra vez un paralelismo, aunque los temas son distintos, me refiero a los pasos y el comportamiento de la gente, lo que fue la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad de los menores infractores,
que todo el mundo estaba de acuerdo, pero que resulta cuando llegó el momento no hubo la cantidad de sufragios necesarios. Y después también lo que fue la reforma Vivir Sin Miedo, que impulsó el recientemente desaparecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que bueno, fue un empuje brutal, se juntaron una cantidad de firmas y después en las urnas la ciudadanía dijo que no avaló esta reforma. ¿Piensan que puede haber algo de esto también en la segunda instancia, en la de referéndum propiamente dicha? Bueno, no lo veo así. Yo creo que si llegamos a las firmas, como creo que vamos a llegar, y con un empuje muy fuerte, yo creo que es natural que ese proceso culmine en un referéndum derogatorio de la ley. Va a haber que trabajar mucho, vamos a estar seguramente en otro contexto todavía con restricciones sanitarias, pero seguramente en los meses de agosto, septiembre, octubre van a ser meses de menores restricciones, dado que la inmunización va a haber alcanzado niveles importantes de la ciudadanía, y por lo tanto creo que el empuje de estos meses va a ser llegar a las firmas y el empuje de las firmas va a ser derogar la ley. Senador, le quiero preguntar por el manejo de la pandemia, que ha sido claramente cuestionado por el Frente Amplio, en el sentido de, todos coinciden en que las medidas van en la dirección correcta, pero son insuficientes. Hay mucha gente a la que no les ha llegado las medidas para soportar el embate de esta pandemia. ¿Qué es lo que dice el monitor que hace el Frente Amplio, la Comisión de Seguimiento del COVID del Frente Amplio? ¿Qué información arroja esa comisión que está haciendo un seguimiento detallado y pormenorizado de lo que pasa con la pandemia en Uruguay? Bueno, en esta comisión de seguimiento, además de recibir a quienes tenían la información, la primera sesión fue el Grupo Asesor Científico Honorario, la segunda el SMU y la FEMI, y luego ya directamente entramos en el terreno de la discusión de propuestas. Bueno, lo que nos dicen los datos, lo que nos dicen los datos del propio GACH, lo que nos dicen los datos comparados, es que estamos en el peor momento de la pandemia, que estamos en un momento de álgida circulación comunitaria del virus, que el nivel de fallecimientos y de casos por millón de habitantes está en los primeros lugares del mundo, y que la razón de eso básicamente es la inexistencia de una política sanitaria. O sea, el Ministerio de Salud Pública no se alineó con las recomendaciones de a quienes le pidió las recomendaciones, que está el Grupo Asesor Científico Honorario, no las tomó en cuenta. El 7 de febrero el GACH alertaba que estaban por pasar de la etapa T3 a T4, o sea, dicho en palabras sencillas, a transmisión comunitaria masiva del virus. No se tomaron en cuenta sus recomendaciones. De hecho, en la comisión de seguimiento listamos las recomendaciones del GACH y 7 de ellas, de 11 creo que eran, o 12, no recuerdo, 7 no se habían tomado en cuenta, y claramente la evolución exponencial de casos y de fallecidos es una responsabilidad directa de la política que se llevó adelante con la pandemia. Y, como respondiendo a la segunda parte de lo que tú preguntabas, la decisión, ¿no?, de no reducir la movilidad está asociada a un factor que es el no compensar económicamente. Si la compensación económica ha sido absolutamente insuficiente, estamos hablando de unos 700 pesos por mes y por persona en los hogares que han sido apoyados, y en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas han sido escasamente significativos los apoyos. Entonces, una política económica que priorizó la cuestión económica respecto a la cuestión sanitaria, y una política sanitaria que fue en el camino equivocado, ¿no? Y aquí hay entonces una gran responsabilidad de los dos ministerios involucrados en esto, el Ministerio de Economía en los recursos, el Ministerio de Salud Pública en las políticas sanitarias. O sea que las perillas, digamos, que no se abrieron de la manera adecuada, según lo que entiende el Frente Amplio. Digo, uso el ejemplo de las perillas que fue el que usó el presidente desde el primer día, ¿no? Usando ese ejemplo, se equivocó en el manejo de las perillas totalmente. Senador, tenemos que cerrar Y la repito, entrevista. en las dos, en la sanitaria y en la económica. Y en la económica. La social, más o menos, anduvo. Bueno, la económica social, ¿no? Claro, sí, está bien. Senador, usted está acá en Maldonado. ¿Qué planes tiene? ¿Qué recorría dentro de las limitaciones de la pandemia? ¿Qué piensa hacer? Bueno, he hecho prensa, he estado en el cantón de recolección de firmas que está frente al vacunatorio del campus. Ahora en la tarde voy a ir a otros cantones de otros barrios.
y luego voy a culminar mi presencia aquí en Maldonado con una actividad presencial mía, pero obviamente virtual para la mayoría de los que van a asistir, en el Comité Eduardo Mondelo de Piriápolis a las 18:30. Bien. Yo le quiero agradecer mucho que nos haya atendido este lugarcito que nos hizo para conversar también con nosotros. Le mando un gran abrazo y bueno, la mejor de la suerte, senador. Igualmente a ustedes y a los televidentes, arriba. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, tenemos que hacer rápidamente una pausa. Son las 12:31 ya, 12:30. Vamos arriba, dale.